Pues Soy sí, Mari, Nacho. soy celíaca y vengo a hablaros de la celiaquía y del gluten, que muy poca gente entiende Sí. o no quiere entender. Me diagnosticaron en el 2009, que yo todavía no había hecho los 29 años, Ujú. pero yo llevaba como 2 años o un Sí, poco más sufriendo, empezando ¿no? con los síntomas. No existe la intolerancia al gluten, existe la intolerancia, existe la celiaquía, que es una enfermedad del sistema inmune, es una enfermedad autoinmune. Esto me lo diagnostican un lunes por la mañana. Ujú. Yo ese mismo día me fui a un herbolario que había al lado de mi casa a comprarme cosas sin gluten, Sí. y el viernes de esa semana yo ya no tenía ningún síntoma. A gustito con los pajaritos, ¿a que sí? Sí. Ay, por Dios. Qué bonito. Bueno, hola, soy Mari. Hola, soy Lorena. Ya nos conocéis. Sí. Y soy celíaca. Yo Esto iba- es como lo de los cuando vas a los alcohólicos anónimos, ¿no? Sí, Hola, soy igual. Mari y soy alcohólica. Pues Soy tú, Mari, Nacho. soy celíaca y vengo a hablaros de la celiaquía y del gluten. Y vamos a hablar de este mundo tan desconocido de los celíacos, que muy poca gente entiende Sí, o no quiere entender, también os lo digo, sí, esa es otra. de los problemas que nos conlleva a los celíacos diariamente. Os voy a hablar de la celiaquía porque es lo que me afecta, pero esto también afectaría a alérgicos Sí. y intolerantes lactosa como Lorena y demás. Sí, un poco en general. Un poco en general. Hago un inciso. Por favor, no te me alteres, ¿vale? Es complicado. Me vienes un poquito... Es como porque yo ya vengo hoy alterada y entonces Y sé que este tema me altera mucho. te empieza a hervir un Sí. poquito la sangre, entonces yo te entiendo, relájate, bebe un poquito de agua, hija mía, un sorbito, ¿vale? Madre mía. Para que arranques y nada, además es un tema súper interesante, de verdad, y creo que por eso este vídeo que queremos sacar es para hacer también conscientes de lo que es, de lo que significa. Entonces, qué mejor que Mari, que ya son muchos años que nos puede contar y para conocer un poquito más qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, en qué es exactamente, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, Claro. La gente lo confunde muchísimo. Se piensa que es una intolerancia y no es ahora una ya no lo intolerancia. es. No, ya al principio lógico y normal porque no se sabía, Sí. y entonces todos los estudios, eso es como todo, porque una cosa es intolerancia y otra cosa ya es directamente, eso es una enfermedad, así que... Es una enfermedad. Lo Entonces, primero. bueno, os cuento cómo empecé, cómo supe yo que era celíaca, cómo las pruebas que hay que hacer, porque la gente se piensa que esto es... Me sienta mal el gluten y me lo quito y a tomar vientos, ¿vale? Sí, Mari, cuenta eso, es súper importante eso. ¿Cuándo tú sentiste con molestias? Porque ¿cuáles fueron los primeros síntomas que tuviste y que imagino que no pensabas que lo tenías? No, claro no, está. de hecho yo pensaba que yo ahí tenía problemas con la pareja que tenía en ese momento. Sí. Y yo pensaba, vamos, problemas, pues, cosas, y yo pensaba que era nervioso, o sea, yo pensaba, pues estos son los nervios, que los tengo agarrados al estómago, la comida me sentaba mal, todo sí. me repetía. Al principio fueron como síntomas como más leves. Os pongo en situación, yo tenía, a mí me lo diagnosticaron con 29 años, en el 2010, Sí. y miento, no, No. con 28, siempre digo, Ah, no, con porque ve- me lo diagnosticaron en el 2009, Pero, ¿vale? Sí, pero una cosa es diagnosticar y otra cosa que tú cómo te sentiste antes, me Claro, imagino. me lo diagnosticaron en el 2009, que yo todavía no había hecho los 29 años, Ujú. pero yo llevaba como 2 años o un Sí, poco más sufriendo, empezando ¿no? con los síntomas. 2 años antes o un poco más, o un poquito más, yo empecé con síntomas. Me sentaba mal la comida, pesadez en el Sí. estómago, no me encontraba bien, no sabía qué comer, me comía unos macarrones y me tenía Te molestia, sentaba mal. comía jamón y ¿sabes? Me comía un bocata, un vaso de leche con galletas, pero yo las sacaba todo, que en ese momento pues yo estaba nerviosa porque con mi pareja había una cierta situación Sí. y pensaba que venía de ahí. Ujú. ¿Qué pasa? Que ya llega un momento que todo se soluciona y demás, y yo seguía con esas molestias. Sí. Entonces ya fui al digestivo. Le comenté un poco lo que me pasaba, me sentaba mal, tenía dolores en la tripa, en el estómago, a veces tenía diarreas. Uf. Y entonces me empezó a hacer pruebas y me vieron que yo tenía anemia, cosa que nunca he tenido. Sí.
Entonces me dijeron, te preguntan las reglas, no sé qué, bueno, yo todo lo tenía sí, bien, ¿vale? Me vieron que la anemia, me hicieron una gastroscopia, pero solo llegaron a la boca del estómago porque decían que podía ser una úlcera en el estómago sangrante. Se descartó. Sí. Pero yo cada vez tenía más síntomas y cada vez me encontraba peor. Que sí, colon irritable, que sí, gastritis crónica. Mi estómago estaba bien en ese momento, ahora no, pero en ese momento sí. Que sí, tiroides, me miraron las tiroides, me hicieron analíticas. Y yo cada vez tenía más síntomas y mis analíticas cada vez eran peores. ¿Y no se les pasaba por ¿Sabes qué? No, porque estamos hablando que esto era 2007, 2008 y en aquella época se pensaba que la celiaquía, en aquel momento la intolerancia al gluten era una cosa solo de niños. Es verdad, eso sí que es verdad. Porque es una enfermedad. Ahora sí que lo estoy pensando y es verdad, porque a mi sobrina también, justo pues eso, también cuando era pequeña y demás, pensaban que era eso, y sí que es verdad, ahora que estoy pensándolo, que antes se pensaba que solo era de niños y no se hacía tanto estudio de mayores. Exactamente, entonces se pensaba que era una enfermedad que salía cuando tú eras niño. Los niños tienen unos síntomas distintos a los adultos. Sí, claro. Les afecta el crecimiento, les puede afectar al pelo, inflamación abdominal, tienen otros síntomas. Entonces siempre se pensaba que era una enfermedad de niños, no en adultos. Por eso a mí ahora sí que te lo miran desde el primer momento, que simplemente es en una analítica. En aquel momento no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui a más. Yo tenía unos dolores impresionantes de estómago, de tripas, con retortijones, como cuando tenéis una gastroenteritis, pero no a la bestia. Entonces, no, claro, no, porque no. Empecé a tener diarreas constantes. O sea, yo recuerdo una mañana que yo desayuné un vaso de colacao con galletas, ya estaba vestida para irme a trabajar, y de la cocina al baño de donde vivía con mis padres, es muy pequeño, en la mitad del pasillo me fui por completo. ¡Ostras! Por completo. Me tuve que volver a meter en la ducha, me tuve que cambiar de ropa porque era imposible contenerlo. Cuando a mí me daban esas diarreas, yo tenía que salir corriendo a un baño. ¡Ostras! Gases, mal cuerpo, luego ya claro, me daban cólicos. Cuando me empezaban a dar esos cólicos, me bajaba la tensión, me empezaba a temblar, tenía sudores fríos. Entonces, claro, mis analíticas cada vez peor, no tenía ácido fólico, no tenía vitamina B12. Nada. Porque mis intestinos, claro, no la absorbían, que ahora os explico. Entonces, ahí se le ocurrió al digestivo decir, bueno, te vamos a mandar las transglutaminasas, creo que es el nombre, no quiero decirlo mal, pero bueno, un marcador en la analítica simplemente, que si daba alto, pues entonces teníamos que seguir con el proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes ciertos síntomas, lo primero es una analítica, en la que tienen que ver el nivel de ese marcador. Si está disparado o está alto, entonces hay que seguir al siguiente paso. El siguiente paso es una gastroscopia con biopsia intestinal. Claro. Vale, a mí me volvieron a hacer una biopsia, además me la hicieron despierta porque estaba tan desesperada que necesitaba hacérmela muy rápido. Y esto fue en el mes de enero del 2008 y a mí en marzo me hicieron la gastroscopia. Entonces te meten el tubo, ya sabéis, y te llegan a los intestinos. Al hacerme la despierta, yo escuché al médico, tenemos un claro caso de celiaquía. Yo no tenía flora intestinal y me sacaron la biopsia y en abril me dieron los resultados. Diagnóstico 100% celíaca. Entonces el médico en aquel momento, la verdad es que tampoco se complicó mucho la vida, me dio una hoja en la que ponía todo lo que podía comer y lo que no, todo lo que no podía comer, y la web y el teléfono de la Asociación de Celíacos de Madrid para que fuera a informarme. Yo me agobié mucho al principio porque claro, cuando me dijeron que podía ser celíaca, yo me puse a investigar y claro, yo pensaba, madre mía, no voy a poder comer en ningún sitio, no voy a poder salir también, a casa de nadie. Y lo que también ves en redes, en este caso no, porque era el 2008, no, en internet. Era el 2008 y era lo que había en internet, y en redes. Y había muy poco. Me agobié muchísimo, bueno, me dio depresión, fatal. Pero es verdad que a mí esto me lo diagnostican un lunes por la mañana. Yo ese mismo día me fui a un herbolario que había al lado de mi casa a comprarme cosas sin gluten, y el viernes de esa semana yo ya no tenía ningún síntoma. Claro, porque te habías quitado todo lo que te estaba haciendo mal a tu Yo cuerpo. estaba bien, no tenía molestias, no tenía dolores, no tenía nada. Fui a la de cabecera y la de cabecera me dijo, pero es que los adultos pueden ser eso. ¡Jolines! Entonces, claro, imaginaros mi cara, pero porque os lo digo, porque en el 2008
todavía No. se pensaba que era una intolerancia y todavía se pensaba que en los adultos no podía ser. Gracias a Dios es una enfermedad que se ha ido estudiando Sí. y han descubierto que no es una intolerancia. No existe la intolerancia al gluten. No. Y quitaros eso de la cabeza, existe la intolerancia a la lactosa. Sí, la lactosa sí. No existe la intolerancia al gluten, existe la celiaquía, que es una enfermedad del sistema inmune, es una enfermedad autoinmune. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro propio cuerpo nos ataca a nosotros mismos cuando comemos gluten. Claro. ¿Vale? Existe la alergia al gluten, que es como la alergia que puedas tener al polen o a un melocotón, y luego existe la sensibilidad al gluten, pero todas estas tres fases, enfermedades, como lo quieras llamar, Sí, son tienen que tener pruebas. Sí, claro. No vale, no, es que a mí el gluten me inflama y lo dejo. No. Para empezar, yo no puedo dejar, o sea, cuando a ti te están haciendo estas pruebas, tú no puedes dejar de comer gluten No, hasta que no te lo hasta que no te lo diagnostican. Porque si tú dejas de comer Sí. gluten, cuando te hacen la prueba no tienes No sale el tu flora resultado. intestinal No sale. está bien ya, que tarda Claro. como unos 3 meses, Claro. no sale el resultado, ¿vale? Yo tuve que comer gluten, robarme y comer gluten. Claro, hasta hacerte la prueba. Exactamente, y luego ya dejar de comer gluten. Pero te lo tienen que diagnosticar Sí. un médico, no porque nos apetezca y nos dé la gana, No, porque te... o porque el nutricionista nos lo diga. No tengo nada en contra de los nutricionistas, ni mucho menos. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Sí, porque hay gente que dice, a ver, te puede sentar mal, por eso hay que ir al médico, por eso nos lo tienen que hacer pruebas y demás. Es que al final, si tú por lo que sea, pues no, pues que te puede sentar mal, ¿vale? Pero no quiere decir que tengas ni la intolerancia, ni nada te puede sentar mal en ese momento por lo que sea. Como tú no seas intolerante, no tengas esa enfermedad, como dejes, te puede volver. Claro, es que te puede, ¿eh? la intolerancia es una cosa, pero la celiaquía es una enfermedad. diferente, no tiene Es nada que enfermedad. Yo me muero con esa enfermedad. No Sí. hay medicación. Y cuando os digan, el No otro hay. día escuché, no, pero tengo una pastilla. No, la pastilla es para la lactosa. Sí, yo para sé. la celiaquía hoy en día no hay nada. Y yo creo que al final, no, ten en cuenta que al final, al ser una enfermedad del sistema inmune, al final es que es como todo. Pues es como el que tiene diabetes o como el que tiene Exacto. lupus o cosas así que son Exacto. enfermedades autoinmunes. Es que de estas hecho, enfermedades autoinmunes no hay. claro, de hecho los No hay. celíacos, Mm. al tener una enfermedad autoinmune, de hecho a mí me han estado mirando ahora cuando me sacaba la Sí, fibromialgia, sí. podemos desarrollar otro tipo de Sí. enfermedades autoinmunes Sí. y es lo primero que te miran. Sí. Porque Sí. podemos desarrollarlas, de hecho somos propensos a tener intolerancias, Sí, ¿vale? correcto. Y a tener diabetes, problemas en la piel, como un Sí. tipo de dermatitis, que no recuerdo exactamente el nombre, podemos tener otra serie de problemas. O Sí. sea, que es que ser celíaco no es moda, es un problema. Es O sea, un- es un es- problema, es un en serio, problema. porque me puede generar, hay que secar el trípode que se mueve con el aire, puede generarme otra serie de enfermedades. Sí. A mí me tocan los... Y estás en alerta. Ser y tienes- celíaca. Y está en alerta porque decir... Y luego ya vamos a los sitios, a los restaurantes, que puedas, no puedas, que encima muchos te están diciendo que sí que tienen y luego mezclan las cocinas. Claro. O sea, ahí también sí que es cierto que ahí se debería también de vigilar bastante y que haya, ¿no? A ver, yo una luego normativa. el tema restaurantes, Porque a ellos ti- tienen que tener una carta de alérgenos. Ya. Pero que tengan esa carta de alérgenos No quiere decir... no quiere decir que estén informados Sí. de Sí. eso, No, ¿vale? no. Porque sí, ahí tienen la carta de alérgenos y te buscan la vida, ya, pero hay una contaminación cruzada y ya no te hablo solo con el gluten, es No, decir, todo, no. en la carta de alérgenos puede haber algo que lleva almendras. Si tú eres alérgico a las almendras, tienes que saber qué contaminación cruzada Bueno, pues hay. igual que me pasa a mí con el tema de la lactosa. Pues Entonces, igual. yo no puedo estar tomándome todos los días esa pastilla porque no puedo, sino en alguna ocasión, por lo que sea, pues me la tomo para prevenir, porque ya a mí ya me ha pasado y se pasa mal. O sea, yo te entiendo, tú cuando has dicho lo del tema de la diarrea, o sea, es que... Bueno, yo me he llegado a desmayar 3 veces, ¿eh? Yo lo he pasado muy mal con un café, que encima yo dije un café sin lactosa, y claro, pues cuando tú preguntas y te dices café sin lactosa, pues cuando te llega el café, ¿Tú te lo tú tomas? entiendes que, pues como le has pedido que sea sin lactosa o de avena que le dije, pues ya está. Bueno, o sea, eso es, a los 5 minutos yo ya voy a salir del restaurante y a llegar a mi casa, que son 25 minutos. No llegabas. No llegaba, es que no llegaba. Y lo siento, pero es que me hice un poco encima y encima estaba con la regla, o sea, me salva el gordo, yo lo siento mucho por decirlo en el vídeo, pero ahí estaba, pero es que empecé, los sudores, malísima, apretando el culo a más no poder, yendo así, como hasta mi casa, yo lo estaba pasando muy mal y luego me tiré toda la tarde, casi toda la tarde en el baño y me tuve que ir a la cama porque no podía del dolor que tenía, o sea, tú imagínate
lo mío, que es poco, multiplicado con lo Claro, tuyo. es que además para la celiaquía no hay nada. Es decir, yo no tengo una pastilla que pueda decir hoy, No. bueno, venga, me voy a comer por ahí, me tomo la pastilla y ya está. No hay nada. Una vez que tú te contaminas con gluten, cada adulto tenemos unos síntomas. Hay muchos síntomas, ¿vale? Yo luego me di cuenta de que yo tenía síntomas que eran que podían venir del gluten, pero claro, pues las jaquecas, cólicos de gases, cosas que tú no sabías que venían de ahí, pero que luego te enteras. ¿Qué pasa? Que luego como adulto tú puedes tener unos síntomas. Yo conozco adultos que comen gluten, vomitan y se quedan como nuevos. Y tú no, es lo que ¿Vale? te iba a preguntar ahora, porque tú una vez que, por ejemplo, te contaminas, No, yo lo paso muy mal. En entonces, mi caso, yo tengo muchos síntomas. ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte? Otra cosa, no hay grados de celiaquía. O eres celíaco o no eres celíaco. No hay 100% celíacos o 50% celíacos, como me dijeron a mí hace poco en un restaurante. No, o eres celíaco o no eres celíaco, punto. Hay unos síntomas, pues esto es como el que tiene una gripe. Hay quien tiene los síntomas de la gripe muy fuertes y quien tiene una gripe más leve. Pues esto es lo mismo. Hay celíacos que no tienen ningún síntoma, ¿vale? Que son asintomáticos prácticamente, notan alguna cosa, pero poco ligero, a ¿no? muchos de esos se las sopla y comen. Bueno. Yo conozco un caso, ¿vale? Que ahora os voy a contar los problemas que puede generar a la hacerlo mal. a la larga saldrán. Hay otros que es lo que os digo, yo conozco otra chica que ella vomita y se queda como nueva Madre mía. y punto pelota, y luego tenemos personas como yo que tenemos todos los síntomas del mundo mundial, ¿vale? Yo me contamino con gluten, el cólico más fuerte que yo he tenido fue por una equivocación. Yo en aquel momento estaba suscrita a unas cajas que te Sí. mandaban comida para probar, Sí, ¿vale? sí. Pues yo tenía puesto que era celíaca y siempre Sí. me lo mandaba todo sin gluten. Me mandaron ¿Qué dices? una salsa para los macarrones. ¡Ostras! Yo no la vi, era sin lactosa, pero no era sin gluten. Pero yo no me di cuenta porque yo No, me claro, confié, sí, claro. me metí el plato de macarrones. Yo empiezo a tener síntomas a la hora y media, 2 horas de haber comido. O sea, es decir, cuando tu cuerpo está haciendo la digestión. Haciendo la digestión, ¿vale? exactamente. Entonces llamé a mi madre y digo, estoy con gastroenteritis. Digo, o me sientan mal los macarrones o estoy con gastroenteritis. En 2 horas... Por arriba para abajo, ¿no? O sea, yo empecé y a las 2 horas estaba sentada porque yo empiezo a vomitar y con Sí. diarrea, como si no hubiera mañana. Soy Por como la eso. niña del exorcista. ¿Habéis visto a la niña del exorcista? Pues igual. Soy la niña del exorcista. Empiezo con unos dolores. Yo no he parido, ¿vale? Pero son unas ahí cuantas. abajo. Porque tú ten en cuenta que como mis intestinos no pueden, el gluten los destruye, Claro. ¿vale? La flora intestinal la destruye, Sí. tienen que trabajar como mucho más para hacer Sí, la contra comida, la dilatación ¿vale? y la- Para sí, la la contracción comida. y la- Entonces, claro, son Ah. contracciones que me doblo, me bajan la tensión, empiezo con sudores fríos o de repente con mucho calor, me pongo pálida, empiezo a sudar, empiezo a temblar, no me puedo mover, doblada. Si Madre habéis tenido mía. cólicos nefríticos, pues tiene que ser algo parecido, ¿vale? Malísima, entonces, y sentada en el baño y vomitando. Uf. Y a veces tampoco llegas. Y a veces no te puedes levantar del sofá porque eres incapaz de moverte porque te mareas y te caes. Entonces, yo aquel Madre día que fue el mía. más gordo que tuve, me levanté del baño y vi que me iba a desmayar. Y Ostras. entonces estaba en la puerta de la cocina y dije, me voy a desmayar. Abrí la puerta de mi Y te casa, caíste. abrí la puerta ¿No? de mi casa, llamé al timbre de mi vecino, llamé al timbre de otro vecino. Me acuerdo perfectamente que notaba que me caía, me enganché al mango del... esto para los incendios, ¿cómo se llama? Ah, sí, del extintor, del extintor, y me sí. di una hostia en la cabeza y me caí. No me caí rodando por las escaleras de chiripa. Salieron mis vecinos que me vieron en el suelo, me reanimaron, me levanté Por favor. y mi cuerpo no tenía control. O sea, yo me iba o sea, No, claro, no, si no tienes control. no os del imagináis, esfínter. ¿vale? Yo solo decía, que me cago, los gatos que no se escapen. Yo recuerdo Joder, eso. Me metieron en mi madre casa y me volví a mía. desmayar. Madre Y ahí mis vecinos se asustaron porque no volvía en mí. No, claro. Lo que me pasó fue que me deshidraté. Luego me sentaron en el baño, mis vecinos la verdad que llamaron Bueno, a mis padres, llamaron sí, a 112, jolín, te me ayudaron cambiaron, bastante. me ayudaron a lavarme, pero yo no era incapaz de levantarme porque me vuelvo a desmayar, sujetarme que me desmayo otra vez. Total, que eso fue porque me deshidraté. Mi problema es que como soy niña al exorcista, en cuestión de 1 hora y media mi cuerpo pierde todo el líquido que hay en él. Entonces me desmayé porque me deshidraté por completo. Oh. Lo único que hay es que no puedo ir al hospital porque como no dejo de vomitar y Claro, de tener no diarrea, puedes ir. soy incapaz de subirme a un coche, pero es que soy incapaz de andar porque es que me desmayo, ¿sabes? Entonces, de hecho me tienen que llevar al baño. Madre mía. ¿Vale? Si hay alguien conmigo me tiene que Sí, llevar sí, al sí, baño. sí, sí. Entonces, lo único que hay es beber agua y suero.
es Claro. lo único que hay. Claro. Para no deshidratarme, no para cortarme. Y más sobre O sea, todo también suero, porque al final es para claro, que yo te tengo que hidrates echar mucho todo más. el veneno. Todo, el todo, gluten es veneno, limpiarte, ¿vale? Yo tengo que limpiar echar por todo el dentro, veneno. todo, claro. Y luego, cuando una vez que ya lo he hecho todo, yo bebo agua y suero, que está Claro. malísimo. Agua y Ya, suero, pero a ver lo que ¿vale? hay. Porque es lo que para hidratarme, Claro. ¿vale? Y recuperar todo lo que has perdido. Luego, ahora una vez que yo ya he hecho todo, soy un trapo, no me puedo mover, Claro. me encuentro fatal, unos dolores que me muero, porque los dolores persisten aunque ya no tengo nada. O sea, que te dura días. O sea, Sí, decir luego esas sí. días. El último que tuve, yo empecé a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche fui capaz de levantarme del Bueno, sí, sofá. yo me acuerdo de la última, para que andar. la última que me lo Sí, contaste. igual como hay una equivocación, Sí, algo. lo O sea, yo mismo. siempre que me contaminaba siempre algo así. ¿Pero fue en casa de Rosa? No, fue en ¿No casa fue de ese? otros amigos. Ah, eso. Me levanté, empecé a las 5 de la tarde, que me dijeron Sí, que era un sí. golpe de calor. Digo, Sí. no, esto que Porque yo, tú sabes. esto, ya lo Claro. noto, los síntomas. Y a las 11 de la noche me levanté del sofá. Sí. Muy floja, yo me tiro luego unos días súper floja, tengo que estar con dieta blanda. No, claro. Y luego me tiro 2 o 3 días que no soy persona. ¿Qué pasa? Que ahora con la fibromialgia me dura todavía más. Más, lógico. Porque después del tener el cólico con gluten, como mi cuerpo se desajusta y todo el rollo, me da un brote de Normal. fibro. Y la última vez, esta que te digo, Sí. era jueves, esto me pasó un sábado, era jueves y era incapaz Sí. de poder De esta última levantarme sí, del de sofá. esta sí que última que me acuerdo porque me lo contaste. Me encontraba fatal y solo hay eso, dieta blanda, hidratación. Nada punto. más, no puedo. Los intestinos creo que tardan como 3 meses en la flora. El gluten lo que nos hace es que es como si fuera un tornado, Sí, ¿vale? Un tornado destruye. que pasa y destruye toda la flora intestinal. Entonces, claro, hasta que mi cuerpo empieza a regenerar, tengo que andar con probióticos, Eso que te va a decir, claro. dieta blanda Importante. y cuidando lo que como para que no me dé. Entonces, no es ninguna gilipollez. No. ¿Qué pasa si yo como con gluten y no tengo síntomas? O hago muchas transgresiones y me voy Sí. contaminando, puedo generarme hasta un cáncer Sí. de intestinos Exacto. o de estómago o demás. O sea, que no es ninguna gilipollez, que cuando decimos que no podemos comer no es porque no queramos, es porque me puedo morir. Exactamente. Y suena muy Que heavy, sí, es suena que muy es- mal, pero es así. Sí. Entonces, yo aquel día que me deshidraté y luego tuve mucho miedo, y te asustaste, ¿eh? Me asusté Lógico. mucho porque luego mis vecinos me decían que yo no recobraba la conciencia. Madre mía. Me asustó un montón, en serio. Entonces, que no es ninguna tontería, en serio, eso que estoy hablando. Yo sé que ahora hay mucha moda de no comer con gluten, de que los nutricionistas os lo quitan, y lo que pasa es que me encuentro con gente que dice que... me encontré un caso un día que decía que ya no comía gluten porque la sentaba mal, pero se metió delante de mí una torrija así de grande. ¿Y eso qué lleva? Entonces, claro, a mí eso me rebota es que, muchísimo. no se ¿Por qué? entiende. Porque si el camarero te oye decir que no puedes comer gluten, pero te vas a comer una torrija, luego llego yo, te digo que no puedo comer gluten y me dice que es que esas torrijas se las come la gente que no come gluten. Madre mía. O yo no tengo ningún síntoma, pero soy celíaca y como lo que sea, pero... Entonces, eso también le crea un conflicto a los Sí. restaurantes. Mucho. Y luego eso nos afecta a nosotros. Entonces, cuando escucho que es porque es que me sienta mal, ¿te han hecho pruebas? No. Entonces, no. ¿Ves? Y que te hagan pruebas. Sí, eso es súper Y que te hagan pruebas, porque a lo mejor no eres celíaco, pero eres sensible al gluten, entonces sí que puedes dejar de comer gluten. Claro, ¿vale? Pero pero no me digas que es porque te lo han quitado y porque es que engorda. Vete a tomar vientos. Jolines. Vamos a ver. Bueno, eso es otro. Eso ya Pero es si otro. es que vamos a ver. Vale. Otra cosa que me dicen, que también me toca mucho la moral y que nos toca mucho la moral a los celíacos, es, bueno, hija, Vale. pues no pasa nada porque no comas pan y no comas pasta y no comas Claro, pollos, pues- puedes comer pues que verdura, no. puedes comer... ¿Te quito la cerveza? Porque a lo mejor a ti te encanta beber cerveza. O cualquier otra cosa o que te le lo guste. quito a ti que te guste. No, total. Si puedes comer verdura y puedes comer pollo y puedes comer carne y puedes comer Claro. pescado, ¿verdad? Sí. Pensar un poquito en que si a vosotros os quitan algo que os gusta. Empatía. Claro, es Es que empatizar. no lo hay. Y luego cuando dicen, no, No es que lo yo hay. como sin gluten porque, perdona, ¿comes sin gluten? ¿O es que te has quitado hidratos de carbono, te Es has que no- quitado las harinas, te has quitado las patatas, que las puedo comer, Sí. te has quitado las patatas, te has quitado la bollería, te has quitado las harinas refinadas porque estás con una dieta o por lo que sea? Entonces no te has quitado el gluten. No, no es lo mismo. No, es que me he eso. quitado el gluten, entonces como No. pan sin gluten. Pero tú no te has dado cuenta que el pan sin gluten a veces engorda más que el pan con gluten. Sí, sí. ¿Vale? Porque la mayoría de los productos que se venden, sobre todo empaquetados, Sí, están mucho más procesados. eso es lo que te iba a decir. Claro que sí.
para poder conservarse así claro, también. Porque ten en cuenta que al final- el gluten se usa muchas veces cuando dicen el jamón de York, es que el gluten es un conservante, Sí, igual que la lactosa. igual. Entonces hay cosas que no deberían llevar gluten y las tenemos que mirar Sí. porque es un conservante. Exacto. Entonces, los procesados sin gluten engordan más, ¿vale? Entonces no me digas que es que me han quitado el gluten porque engorda y te estás comiendo un sándwich de pan sin gluten porque Madre estamos en las mía. mismas, hermoso y Pues hermosa. es que hay tanto ¿sabes? de- hay tanto, Entonces, pues, volvemos a lo mismo. yo tengo todo el derecho. Sí. Si hay, porque si no hay, como antiguamente pues no había muchas cosas, pues No. tenías que jorobar y aguantarte, hacértelas tú con Y era- harina de maíz, harina. Exacto, El gluten pocas es cosas. trigo, cebada, centeno, avena Hmm. y los derivados que son los excipientes estos para los Sí. conservantes y demás, ¿vale? Partiendo de eso. Yo puedo comer harina de maíz, harina de arroz, harina Sí. de garbanzos, avena sin gluten, que también la como, Sí, que la ahí hay, ¿vale? también. O sea, yo puedo comer muchas cosas y me las hago en casa algunas veces y otras veces las compro. Entonces, si tengo la opción de poder comerlo sin gluten, pues digo, ponte en tu Claro. situación. A mí me apetece de vez en cuando comer pasta y me apetece comerme un bocata de Hombre, pan. lógico. ¿Sabes? Entonces, si tengo la opción, ¿por qué no lo voy a hacer? Ahora, es verdad que un pan Bimbo para mí Claro. son 3 euros y para ti es 1 euro. Claro, ya. Que luego esa es otra, es A mí, todo a mí mucho también me da más mucha, caro. a mí también me da mucha rabia porque siempre al final es lo mismo. A mí me pasa con el queso sin lactosa. El más queso sin caro. lactosa, o sea, yo me voy al supermercado y veo queso sin lactosa tanto por ciento. Ese mi curado. Es que esos ojos son 2 euros y pico más de diferencia. Pues tú imagínate, claro, luego te dicen, es que esa es luego dicen, pues si es tan caro, no lo compres. Y Claro. también puedes comer otras cosas. Claro. Pero a ti no te apetece comerte un plato de macarrones. Sí, Pues a mí también. sí. ¿Que yo no como macarrones todos los días? Pues no. A lo mejor los como una vez a la semana. Lo que pasa es que en mi casa, para no tener problemas de contaminación cruzada, somos dos los que comemos macarrones. Claro. Claro. Porque evito la contaminación cruzada. Es que lo mejor. Porque luego esta es otra. Luego tú tienes que evitar, pues eso, si tú haces unos macarrones para ti y unos macarrones para ti, No, para lo mí y otros mismo. para ti, Es que tendrías que tener- son ollas distintas sí. y hay que moverlos con cucharas distintas y escurridores Y distintos. luego, no, y todo, O- y todo guardado en distinto lugar. Hombre, Cada uno si tú toma lo lo friegas, suyo. si tú lo friegas bien, no. Si eso está Bueno, bien fregado y bien ya, limpio. pero teniendo en cuenta la gente que... No, bueno, yo te hablo de casa. Bueno, Vale, sí, yo en de mi casa lo vale. usamos todo. Bueno, Lolo esto también usa un lavavajillas y cuchillo todo. para cortar, me lo voy a inventar, un bollo con gluten. Con suyo, y pero luego- si tú eso lo friegas bien, está bien bueno. fregado, no pasa nada, ¿vale? Ya, pero bueno, le digo que... Que es que a mí me han llegado a decir que no puedo besar a mi novio cuando come, digo, perdóname. Además lo pregunté en la asociación de celíacos. A ver, ¿tú le besas a tu novio en la boca cuando tiene la boca llena de No. comida? No. Pues ya está. Chica, no le pegues un muerdo con lengua recién comido, espérate un poquito y ya está, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, es que luego hay mucha exageración. Que no pasa Ay. nada, que yo en mi casa si lo friego todo bien, no pasa nada. Lo que pasa es que yo en casa, por ejemplo, pues todo lo que sea de untar Sí. es siempre con pan sin gluten. Bueno, Con picos, o sea, yo que sé, el Bueno. hummus, por ejemplo, pues Lolo todo es con pan sin gluten. Luego él tiene sus bollos y tiene Bueno. su pan Bimbo para Y su luego se lo sándwich. come, La tostadora, pues tú estoy yo primero y luego tú está él. Yo no tengo espacio para tener dos tostadoras No. en mi casa, ¿vale? Entonces yo tuesto primero y luego tú está él. Se friega bien, Claro. se seca bien, Y ya. incluso le puedes echar si quieres un desinfectante, ¿vale? Para no tal. Pero es llevar bien las pautas y ya estás. Yo llevo siendo celíaca un mogollón de años, Son muchos años y los me que he contaminado fuera de mi casa, quitando esa vez que te dije. Yo en Bueno. mi casa nunca me he contaminado. bueno, Entonces, es verdad que luego tienes que tener cuidado con los restaurantes, lo que hablamos. Sí. Pues yo he ido a sitios en los que me han dicho no te doy de comer porque no te aseguro que haya una ya. contaminación cruzada. Bueno, Pues como me la, he tenido que pues ir. como la última que te ha pasado. O sea, Bueno, que como la última de igualmente los también. restaurantes, tú preguntas. Pues yo preguntaba en los restaurantes. No, es que para 100% celíacos no hay nada. Perdona, 100% celíacos no existe. No, hombre, nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, porque no haya ningún celíaco que se No, haya claro. quejado, ¿sabes? Exacto. Entonces es como, si solo quiero que me digas si hay o no hay. Si no hay, no pasa nada. Y si hay, pues Sí, muy pero guay. que tampoco te digan es que sí, sí, pero... Claro, como sí que tenemos sí, opciones, pero hay pero- contaminación cruzada. Entonces no tienes opciones sin gluten. No, pues entonces lo tienen que quitar. ¿Vale? Porque Lo que claro. pasa es que lo tienes que tener por los alérgenos, ¿vale? Entonces, pero igual, yo he ido a restaurantes y me han dicho, yo trabajé en el teatro 3 años girando por Ajá. España y mi jefe no se paraba a mirar de que yo no podía comer, yo paraba en el primer bar de carretera, mi maleta siempre iba con comida, pero Claro. claro, yo no podía llevar 500 tuppers, más No. la ropa del trabajo de los actores, más mi maleta, o sea, es que... No, no podías. Entonces yo llevaba siempre cosas para poder comer, pan y demás, y me pasaba el mes de diciembre todos comiendo calentito y yo comiendo filetes y ensalada.
porque era lo único que me podían dar. Ya, claro. Hasta que me acuerdo que paré en un bar de carreteras en Zaragoza, ¿vale? Pero de estos gigantes. Sí. Y le dije, había consomé, y yo iba helada de frío. Y me dice, le digo, es porque el Avecren ahora no lleva gluten, pero antes llevaba Sí. gluten. Entonces yo todo lo que llevara Avecren, pues también tenía Nada, que preguntarlo. claro. Y le digo, perdona, ¿el consomé lleva Avecren? Dice, no, es casero, está hecho con gallina. Digo, mira, soy celíaca. Y dice, no te preocupes, lo puedes comer. Ah, pues mira, te lo hago pues aparte, no te echo fideos, te lo hago calentito, te echo un huevo escalfado. Dice, ¡Uy, qué y maravilla! te hago un filetito de pollo a la plancha y te hago unas patatitas en una sartén. ¿Y tú? Y ¿Qué, yo no. qué maravilla! Y fue como ver el cielo abierto, la luz, ¿sabes? Los angelitos cantando, ¿sabes? Porque Que yo no no, le por dices ejemplo, un beso porque yo que claro, sé. las vamos. lentejas, yo no puedo comer lentejas, No. puedo comerlas, pero a veces se Sí. mezclan granos, yo tengo que Claro. limpiarlas, que son muchas cosas que la gente se piensa, pero que de verdad, que es que no es tan fácil. Y yo soy la primera que reconozco que a veces me he arriesgado, Ya. ¿vale? En comer en sitios, por ejemplo, cuando trabajaba con el teatro, porque era eso o me moría. A mí no me importa, yo soy la primera que si no puedo comer, no como. Pero yo no voy a condicionar mi vida para los demás. social, Ya. ¿vale? Por no comer. Pero claro, que no puedo estar, es un mes sin comer. No, no, ¿sabes? eso no puedes. A base de bocatas. No. Entonces, bueno, a veces me he arriesgado y he corrido con las consecuencias. Nunca me he puesto mala, Bueno, gracias a Dios. pero Me acuerdo otra vez en el teatro que nos pusieron de merendar y en un pueblo y mi jefe, pero porque te comas uno, digo, ¿tú quieres Sí. que yo trabaje hoy? claro, Sí, es que digo, ese vale, uno, mira, me pasa esto, yo me como este bollo, ¿vale? Dentro de 1 hora y media o así, que va a empezar la función, yo voy a empezar a tener que estar en el baño sentada. Vas a vestir tú a los actores, les vas a ayudar a vestirse, vas a ayudar a que se hagan los cambios, vas a recoger tú la ropa, les vas a ayudar si tienen que maquillar o lo que sea, y nos quedamos aquí hasta que yo me recupere. Vale, entonces no comas. claro, Entonces, claro, amigo, es que es eso. Y a mí me gusta ir a un restaurante y que no te digan fruta. Con mis amigas tenemos una coña con eso, postres. porque me pusieron una vez en un restaurante que tú conoces, Sí. me pusieron un carpaccio de fruta, que es que la piña estaba más seca que la mojama y que hacía así y veía a través, ¿vale? O sea, horroroso. O otra vez me Es dijeron, verdad. llamé y me dijeron, sí, no te preocupes que tenemos opciones. Un plato, que era como una desestructuración de huevos con patatas, no sé qué movida, Madre mía. y llega la de los postres. Y le digo, ¿qué postres tienes? Y me dice, todo esto me aseguraron que yo podía comer, ¿eh? Y mis amigas comiendo de todo y yo eso. Y me dice, no, porque hay no sé qué, no sé cuántos y panacota. Y le digo, perdona, digo, la panacota no lleva gluten, ¿verdad? Digo, ¿hay algún tipo de contaminación cruzante? Claro. No, no la puedes comer. Digo, ¿por? Dice, porque lleva mantequilla y leche. Y claro, me quedé así, digo, ¿lleva harina? No. ¿Lleva pan? ¿Lleva...? No, pues Digo, entonces. entonces sí que la puedo comer. Claro. Hay contaminación cruzada. No, porque lo hacemos no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no tenía ni puñetera idea de lo que era el gluten. Me está Pero diciendo es que era hay gente que lactosa. no- es que no Entonces, saben, es que yo no lo saben. que me quejo yo y lo que se quejan muchos celíacos es que, por favor, la gente de los restaurantes, que conozco gente de restaurantes, que es que me dice que no es tan difícil. No. Y yo no os hablo de mí, os hablo de clientas y de amigos que trabajan en restaurantes. No es tan difícil, simplemente es tener un poquito de conciencia y de conocimiento. Exactamente. Y si hay una persona celíaca, pues limpiarle la placa o limpiarle la sartén. Tener una Dejarle serie de un minuto cuidados. y ya está. Una Las serie de- patatas, se supone que los restaurantes deberían tener 2 refreidoras, una Sí. solo para patatas y otra Y para otra fritos. por- Y muchas sí. veces no lo tienen así. No. No dicho por mí, dicho por los restaurantes. O sea, que yo no os estoy hablando de. No, os estoy hablando de gente que conozco. Entonces, tío, es que te da un por saco a veces. Es que cada vez hay gentes con igual, pues celíacos, con intolerancias, con alergias. Y sobre todo luego la gente que habla sin saber. Porque también. a mí me han estado diciendo, es que estás criticando sin saber. No, estoy criticando lo que veo, lo que oigo. Claro. ¿Vale? No estoy criticando sin saber, porque yo veo las cosas y oigo las cosas, y la gente me lo dice, porque cuando dices que eres celíaca, la gente siempre tiene algún comentario, ¿sabes? Entonces, pues me da mucho por saco, que tú eres libre de no comer con gluten, que me parece Pues, genial, pues que cada una haga lo que fenomenal, le salga del exacto, moño, exacto. pero ser un poquito conscientes cuando vayáis a algún sitio, no digáis que no podéis comer sin gluten y luego coméis con gluten. No, no. ¿Vale? No hagáis eso, directamente callaros, pedid lo que os dé la gana y ya está. Porque si el de restaurante os los oye, luego llegamos nosotros y tenemos problemas, Sí, ¿vale? sí. Y precisamente si yo como en un restaurante que me han asegurado que puedo comer y me pongo mala, os voy a asegurar que lo voy a denunciar, Hombre, claro. ¿vale? Entonces, tampoco vamos a generar un problema en ese restaurante. Los restaurantes, informaros bien. Porfa, que no es tan difícil, que es que conozco gente que son cocineros y trabajan en restaurantes y es que me lo dicen, Sí. que no es una cosa mía. Y los que no queréis comer con gluten, genial, pero por favor, tener un poquito de empatía con los que tenemos una enfermedad, ¿vale? Que no es moda, que no es porque queramos, que podemos generarnos muchos problemas. O sea que
simplemente es empatizar, Sí. ¿vale? Que cada vez hay muchos más restaurantes en los que puedes comer. Genial, o sea, hay muchos más sitios en los que puedo. Yo Sí. hace unos años no podía comer en ningún Y sitio. ahora hay muchos más. Ahora puedo comer en el McDonald's, en el Burger, en un montón de restaurantes. Hay muchas... Y sitios en los que es todo sin gluten. Sitios en los que es todo O sea, sin gluten. Hay fenomenal. cafeterías que te Sí. dan opciones sin gluten, a lo mejor pues son envasazas, me da igual, pero bueno, Sí, me puedo ir pero ahí está a la tomarme un opción, café, que yo claro. no voy a desayunar nunca en ningún sitio porque no puedo desayunar. Hay pastelerías, hay muchas cosas. Es verdad que dicen el Mercadona lo etiqueta, punto. El Mercadona no tiene tantas cosas, simplemente tiene una buena etiquetación, ya está. Listo, no tiene una variedad grandísima de harinas, ni una variedad grandísima de panes, eso es verdad. ni de frutos, ni de cereales, ni de bollería. No, para eso tenéis el Hipercor, tenéis el Carrefour, Sí. el Alcampo también Los tiene grandes. mucho, los grandes, Los ¿vale? Y grandes. dependiendo, porque hay Carrefour Bueno. que tienen más y otros que tienen menos. Pero Sí. bueno, el Mercadona lo etiqueta bien, ¿vale? O sea, ya está, no me digáis más al Mercadona. Entonces, yo creo que ya lo he dicho todo. Yo creo que sí, te has explayado, pero muy bien explicado, porque es que al final, y de verdad, es que... Y que hay estudios, o sea, que no son cosas que es que yo diga, No, es que hay ya sí, estudios. hay cada vez más. Claro, que es que yo sigo distintas páginas de gente que se dedica a, o sea, médicos y gente que tiene estudios de la celiaquía, nutricionistas expertos en celiaquía y cosas así, y que de verdad que si lo queréis, yo os mando esos estudios para que lo veáis, que no exista la intolerancia, que es una enfermedad del sistema autoinmune. Eres celíaco, eres sensible al gluten o eres alérgico al gluten. Punto. No hay grados de celiaquía, o lo eres o no lo eres. Hay sintomatologías. Ya está. Y dicho esto, creo que no se me queda nada en el tintero. Pues fenomenal. Así que empatizar no solo con los celíacos, sino cualquiera que tenga un problema de alimentación, bien sea una intolerancia, bien sea una alergia, de verdad, poneros en su lugar. Yo hay veces, y esto va a sonar muy mal, que a la gente que me dice ciertas cosas, solo le deseo, no le deseo el mal a nadie, de verdad, solo le deseo un cólico de los míos, de los jodidos, Sí, de los para que que tengo, para que se vea. de verdad, solo para que descubran lo que se siente y cómo nos sentimos, no solo ese día, sino días posteriores. Solo, de verdad, solo les desearía eso, que no te vas a morir de uno de los normales, de aquel godo que me dio, vete tú a saber, pero para que nos entendáis, porque es algo que no vemos, porque tú te das una alergia y enseguida te inflamas y cosas así, pero esto no se ve. Se te cierra al final. Claro, y claro, pero respirar esto, ni nada. como la gente no lo ve porque se ve a posteriori, pues eso. Entonces, por favor, tener empatía con nosotros. Súper importante. ¿Vale? Si tenéis algún comentario, pues nada, dejadlo en la cajita. Yo ya me he quedado a gusto porque iba a hacer un vídeo en mi canal y al final decidimos hacerlo aquí, que creo que es también importante. Y que nada, que los celíacos tenemos una vida estupenda, maravillosa, que podemos cubrir en muchos sitios, los que sois celíacos. No, que por favor, las que seáis celíacas, sé que hay gente celíaca que ha cortado mucho su vida social. Mandar a tomar vientos a esa gente que no quiera comer con vosotros y vosotros ya está, pasar de los amigos, y os ponen pegas. No son amigos, ¿vale? Y si no, les deseáis un cólico sin gluten como el mío, ¿vale? Pero de verdad, se puede hacer mucha vida social, informaros en redes sociales, hay muchas web, hay muchas páginas, muchos canales, Instagram, TikTok, Facebook, que recomiendan restaurantes, recomiendan pastelerías. Además, si vivís lejos de una ciudad, un sitio que haya por internet, podéis pedir en un montón de sitios, de verdad. Cada y si no, vez me hay escribís y os informo, pero... esto es algo puntual, es comer. No te va la vida en ello, ¿vale? Que no puedes comer, te vas a tu casa y te comes un sándwich y punto pelota. Pero hacer vida social, disfrutar de la vida. Por supuesto. Y si no, os lleváis vosotros la tarta y el tupper a donde vayáis, como ha hecho yo algunas veces, y no pasa punto nada. pelota, y no pasa Claro que nada. sí. Así que, dicho esto, ¡viva los celíacos! ¡Viva! Hombre, tenemos un día de celíacos y todo, ¿eh? Que sí, hombre, claro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nosotras vamos a seguir tomando el sol, Un poquito que se más. está muy a gusto.